Bueno, antes que nada, lo que les quiero decir, antes de empezar con el ajuste por inflación impositivo, es que ustedes van a leer muchas veces en los libros, en la bibliografía, e incluso en la práctica van a escuchar hablar de lo que se llama el balance impositivo. A los efectos de el impuesto a las ganancias, a los efectos de la AFIP, no hay que hacer un balance aparte, ¿sí? En principio, no hay que hacer un balance aparte, sino a lo que se le llama balance impositivo, es a ese resultado contable histórico al cual se le hacen los ajustes en columna 1 y 2 para llegar a la ganancia neta sujeta a impuestos. Eso es lo que nosotros llamamos el balance impositivo, ¿sí? El ajuste por inflación impositivo que nosotros vamos a ver hoy, porque como les decía, partimos del resultado contable histórico, ¿sí? Entonces, el ajuste por inflación impositivo que vamos a ver hoy se hace en papeles de trabajo. Y luego, si es ganancia, se vuelca como un ajuste en la columna 2. Y si es pérdida, se vuelca como un ajuste en la columna 1, ¿sí? Simplemente eso, se hace en un papel de trabajo aparte, todo el ajuste por inflación impositivo. Y si me hacen acordar, cuando llegue al final, le digo, porque un alumno me preguntó el año pasado, perdón, y me parece que está bueno aclararlo, ¿qué pasa con la revaluación de los bienes al cierre para las personas jurídicas? Si tienen que revaluar o no tienen que revaluar. Esto de los resultados por tenencia que habíamos hablado para el primer examen, ¿sí? Entonces, para el primer examen habíamos dicho que las personas humanas nunca tenían grabados los resultados por tenencia, pero las personas jurídicas sí tienen en 4 casos. Cuando tienen moneda extranjera, porque tienen que revaluar sus tenencias, sus créditos, sus pasivos al 31 de diciembre. También cuando tienen títulos públicos, que tienen que evaluarlos a la cotización al cierre. Cuando tienen monedas digitales, que también la tienen que evaluar a la cotización al cierre. Y también, por último, en el caso de bienes de cambio, que según cómo los evaluemos, puede generar o dar lugar a tener un resultado por tenencia, ¿sí? Entonces son esos 4 casos. Tengo que revaluar otros bienes, los vemos al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora van a ver cómo es la mecánica del ajuste por inflación y está todo relacionado. Pero empezamos diciendo lo que es el balance impositivo, que no hay que hacer un balance especial para el fisco, me refiero, no hay que hacer todo el estado de situación patrimonial y demás, ¿sí? Sí, los sujetos que utilizan NIF, las normas internacionales de información financiera, tienen que presentar una información a la FIP de conciliación, digamos, respecto de cómo sería el resultado sin aplicar las NIF, pero eso también se presenta en un papel aparte, ¿sí? Entonces, en principio lo que vamos a usar es el resultado contable histórico. Vamos a tratar de los casos más generales, no los que usan NIF, ¿sí? El resultado contable histórico, hacemos los ajustes, columna 1 y columna 2, y el último ajuste va a ser el de honorario seguro, y antes de eso vamos a hacer el ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Columna 2 lo vamos a agregar si es ganancia, y en columna 1 si es pérdida. Un segundo. Nahuel, que no sé qué me estás preguntando, no entiendo. ¿Cuál era el último caso? El último caso de los que generan resultado por tenencia, ¿será? Sí, era eso, porque dio ahí. Por eso yo ahí en el chat le puse que es el caso de bienes de cambio, Gracias, Fernando, no lo vi. según No el lo método vi. de evaluación. Perfecto, muchas gracias. No sé por qué no veo tu respuesta en el chat. Bien, no Porque te lo preocupes. mandé a participantes de sala de espera. Ok. No hay problema. En el último caso, perdón. Entonces sí, son los bienes de cambio. Esos son los casos que generan resultado por tenencia. De nada. Bien.
comenzamos entonces con el ajuste por inflación impositivo, ¿no? En el año 2017 salió la ley 27430. La ley 27430 es esta ley famosa que le llamamos de reforma nosotros, ¿sí? Porque modificó más de la mitad de la ley de impuesto a las ganancias. Luego sucedió lo mismo con el decreto. Entre otras leyes, ¿no? Nosotros a nuestro curso nos interesa la de ganancias. Bueno, esta ley también hizo modificaciones respecto del ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Y tuvo un periodo de transición para los 3 primeros ejercicios, se aplicaba para los ejercicios iniciados a partir del 1 de 2018. O sea, el primero es el cerrado, hablamos siempre de ejercicios regulares. El primer ejercicio después de la reforma fue el cerrado el 31 de diciembre de 2018, el segundo fue cerrado el 31 de diciembre de 2020, y el tercero fue el cerrado el 31 de diciembre de 2021, ¿sí? Como esos son el primero, el segundo y el tercer ejercicio, iniciando desde el 1 de enero, ¿sí? Y hubo un régimen transitorio para estos ejercicios que continuó hasta el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2021. Ya el 31 de diciembre de 2021 entramos en el régimen general, que es el que vamos a enseñar ahora. Pero les tengo que contar algo de lo que pasó antes, porque podemos estar arrastrando alguna situación. Vos, Fer, lo que quieras comentar, ¿sí? Bienvenido como siempre. Podemos estar arrastrando algo del ajuste por inflación impositivo de periodos fiscales anteriores, ya vamos a ver con un ejemplito, ¿sí? Pero lo importante es que sepan que para los cierres 31 de diciembre de 2021 en adelante, ya tenemos el régimen general del ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Antes de la reforma no estaba derogado el título de ajuste por inflación impositivo, pero el coeficiente de actualización que se aplicaba era 1. Si multiplico por 1, no genero ajuste, ¿sí? Porque al actualizar me da como resultado el mismo importe, ¿bien? Entonces, esa era la situación. Entonces, a partir de la reforma hace cambios relativos a las actualizaciones y relativo al ajuste por inflación impositivo. Acá les quiero decir que yo tengo un archivo simplificado de ajuste por inflación impositivo para la clase, pero hay otro más detallado, donde tienen como material adicional o para complementar, digamos, ¿sí? Se desarrollan más los temas. Yo lo tengo más acotado para que sea más sencillo a los fines didácticos. Vos tenés los dos también, ¿no, Fer? Bien. Sí, tengo los dos, ayer lo chequeé, están los dos subidos al campus. Bien, perfecto. Entonces los dos ya tenemos subidos al campus estos dos archivos, el de clase que estamos viendo hoy y otro que tiene un poco más de contenido sobre lo mismo, ¿no? Entonces, les decía, gracias, tenía por un lado las actualizaciones relativas al costo computable y a las amortizaciones se modificaron en el artículo 93 de la ley, porque ustedes saben que el artículo 93 de la ley, en el primer párrafo, dice que las actualizaciones se aplican hasta el marzo del 92. ¿Sí? Desde abril del 92 el coeficiente es igual a 1. Eso dice el primer párrafo del artículo 93. Pero el segundo párrafo del artículo 93 dice que si se adquieren bienes que no sean bienes de cambio. No lo dice así, menciona los artículos de la ley. Si uno va a buscar ahí, va a ver que no son bienes de cambio, ¿sí? Pueden ser bienes de uso, intangibles, ¿sí? Si uno adquiere bienes que no sean bienes de cambio, a partir de los ejercicios iniciados el 1 del 1 de 2018, va a poder actualizar las amortizaciones y también el costo computable cuando los venda, ¿sí? Y también para casos de personas humanas, además de las amortizaciones, está previsto actualizar
cuando se vendan acciones sin cotización, el 98C de la ley y el 99, los inmuebles que entran por impuestos cedulares, esos dos casos de impuestos cedulares, ¿sí? Todo eso está en el artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias. Y luego también se hace modificaciones en ajuste por inflación impositivo. Y acá vamos a iniciar con el tema de hoy. Entonces vuelvo a hacer otro paréntesis. Tengan presente que ya con esto terminamos todo el tema de la teoría. Ustedes tienen en los campus para ver por su cuenta el tema de principios constitucionales. Y también tienen que ver por su cuenta en la bibliografía, pueden ser los impuestos explicados y comentados, el tema de salidas no documentadas y costo computable, que yo les puse ahí qué artículos de la ley son, ¿no? 40 y 41 y 62 a 69, ¿sí? Todo eso lo tienen que ver, y después hay dos clases de práctica que se ven junto con la técnica, que son venta y reemplazo y diferencia de cambio, que de ahí puede entrar alguna pregunta también para el teórico técnico, ¿sí? Hecho este paréntesis, un segundito. Ahora sí vamos a compensar con el ajuste por inflación impositivo. ¿Qué es lo que hizo esta ley, después modificada por la 27468? Lo que hizo fue agregar un párrafo al final del artículo 106 de la ley que dice cuándo se aplica el ajuste por inflación impositivo, y pone como requisito que en los últimos 3 ejercicios, o sea, en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor haya superado el 100%, ¿sí? Que en la suma de los 3 ejercicios, incluyendo el que se liquida, de los 3 últimos ejercicios, incluyendo el que se liquida, se haya superado un 100% de inflación medida con el índice de precios al consumidor, ¿sí? Si se da ese requisito, se va a hacer en hoja aparte, en papel de trabajo, el ajuste por inflación impositivo. En los años anteriores, yo les dije primero, segundo y tercer ejercicio, hubo otro parámetro, había que verificar si se superaba el 55% en el primer ejercicio, el 30% en el segundo y el 15% en el tercero. Esto ya no hace falta que lo estudien, es solamente a título informativo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el cómputo? Una vez que yo determino que el ajuste por inflación son 160 pesos. Una vez que yo determino que el ajuste por inflación son 160 pesos. Yo, a partir de los ejercicios cerrados, el 31 de diciembre de 2021 en adelante, esos 160 pesos, si son ganancias, los voy a incorporar completos en la columna 2, y si son pérdidas, esos 160 pesos los voy a incorporar completos en la columna 1, ¿sí? ¿Qué pasaba en los años anteriores? Una ley, que es la 27.541, que modificó lo que se había establecido por las leyes anteriores. Y dijo que había que computarlo un sexto en cada ejercicio. ¿Cuándo? Cuando estamos hablando de los 2 segundos ejercicios a partir del 1 de enero de 2018, ¿no? El que inició a partir del 1 de enero de 2019 y el que inició a partir del 1 de enero de 2020, ¿sí? O sea, hasta el 30 de noviembre de 2021, ¿sí? Porque esto cambia recién con los iniciados a partir del 1 de enero de 2021, que cierran a partir del 31 de diciembre de 2021, ¿sí? Los que cierran a partir del 31 de diciembre de 2021 incorporan completo el resultado que les dio, como yo les di el ejemplo de 160, en el balance impositivo, ¿sí? Los que cerraron antes, ¿sí? Cerraron desde el iniciaron el 1 de enero de 2019, o sea, cerraron desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, esos
tenían que computar solamente 1/6 del ajuste por inflación impositivo en el ejercicio en que lo determinaban, ¿sí? Y los 5/6 restantes en los 5 ejercicios inmediatos siguientes. Quiere decir que si, por ejemplo, en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 determinaba 160 pesos de ajuste por inflación impositivo, yo eso no lo podía, vamos a buscar otro número más fácil, 240, ¿sí? Para dividir 240. Yo esos 240 no los podía tomar, ¿sí? Esos 240 no los podía tomar por completo en el ejercicio que estaba liquidando, que cerraba el 31 de diciembre de 2019, sino que esos 240 yo lo tenía que dividir por 6, me daba 4, ¿sí? 40, me daba 40, y entonces en cada uno de los ejercicios del 31 de diciembre de 2019 y los 5 ejercicios siguientes tenía que computar esos 40 pesos, ya sean, si eran ganancia en la columna 2 y si era pérdida en la columna 1. Esto les puede venir en algún caso práctico, en algún ejercicio, donde ustedes tengan que computar 1/6 de los ejercicios que cerraron entre el 31 del ajuste por inflación impositivo, ¿no? De los ejercicios que cerraron entre el 31 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021. Le tienen que dar el dato de cuánto era el ajuste por inflación impositivo total, ustedes lo van a dividir por 6, o quizás ya le dan el dato del sexto, y si es ganancia va en columna 2 ese sexto, y si es pérdida en columna 1. No se actualiza este importe, se pone a valores nominales, lo que haya dado en el ejercicio original. Pero ustedes recuerden que los cierres a partir del 31 de diciembre de 2021 ya se computa al 100%, ¿sí? Yo acá tenía un ejemplito, ¿no? Si en 31 de diciembre de 2020 le daba 2.400.000, en la declaración jurada 2020, como solamente podía computar 1/6, computó 400.000. Si era pérdida en la columna 1, si era ganancia en la columna 2. Los 2 millones restantes los va a tener que dividir por 5 e ir computando 400.000 en cada una de las declaraciones juradas de los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Fíjense que si ustedes están liquidando 2022, entonces puede ser que todavía tengan que computar algún sexto que provenga de estos ejercicios que cerraron desde el 31 de diciembre de 2029 hasta el 30 de noviembre de 2021. ¿Sí? Vos si querés agregar algo me decís, Fernando. ¿Sí? Ok, un poco por ahí contarles que esto un poco, digo, no tiene razón de ser desde el punto de vista de la teoría de la capacidad contributiva, porque nosotros tenemos que medir verdaderamente cuál es nuestro resultado impositivo. Y esto del diferimiento ha sido un poco un capricho normativo en cuanto a prorratear esto en 6 cuotas. Podía haber sido en otro número. Entonces, esto que menciona Claudia de yo lo difiero para ejercicios siguientes y no actualizo ese valor. Entonces estoy aplicando un método de ajuste por inflación donde prorrateo esa ganancia o esa pérdida. Si es pérdida, obviamente es perjudicial para el contribuyente porque en definitiva no deduce o no descuenta ese ajuste por inflación. Si es ganancia, bueno, tiene en definitiva un determinado beneficio en que yo voy a diferir esa utilidad sin necesidad de actualizarla. Muy bien, muchas gracias. Sí, esto es importante lo que dice Fernando porque ha dado lugar, esto creo que más que un capricho tuvo que ver con números fiscales, ¿no? Yo creo que esto es muy importante lo que él está comentando porque ha dado lugar a presentaciones judiciales de contribuyentes que sintieron o pudieron demostrar más que sentir, ¿no? Esto se demuestra, ¿no? Es que se estaba violando el derecho de propiedad, que se estaba afectando el principio de no confiscatoriedad, que eso está en el video de
de Omar, ¿sí? De los principios constitucionales. En este ejercicio 2020, también va a computar el sexto determinado en el ejercicio fiscal anterior, del 31 de diciembre de 2019, y antes, para los cerrados al 31 de diciembre de 2018 o al 30 de noviembre de 2019, se podía computar en tercios, o sea, se dividía por 3 en vez de por 6. Luego la ley de solidaridad social por la crisis lo elevó a dividirlo por 6, el ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Pero eso ya es anecdótico, lo del tercio ni lo explico porque ya ni se va a aplicar. Bien, lo importante es que sepan que tienen que computar de todo esto el 100% del ejercicio del ajuste por inflación del ejercicio que están liquidando y un sexto que puede provenir de los ejercicios cerrados, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021. ¿Sí? Tienen que fijarse si es ganancia o pérdida siempre para ver si va en columna 2 o 1 respectivamente. Dadas las condiciones, o sea, si se superan en los últimos 3 ejercicios, incluyendo el que se liquida, el 100% de variación del IPC, del índice de precios al consumidor. ¿Quién puede aplicarlo? Los sujetos de la tercera categoría, los que están mencionados en los incisos A al E de la tercera categoría, del artículo 53 de la ley. Fíjense que esto es muy importante. Yo acá les recalco que también lo tienen que hacer las empresas unipersonales. Quiere decir que cuando estamos haciendo la liquidación de una persona humana, si tenemos el caso de una empresa unipersonal para determinar el resultado impositivo, que un poco lo comentamos en la primera clase de ganancias después del examen, hay que determinar cuánto es el resultado, pero uno de los componentes que hay que tener en cuenta para determinar ese resultado de la unipersonal es el ajuste por inflación impositiva, ¿sí? Y ahora sí, o por supuesto que los sujetos del 73, sí, porque están en el inciso A, también los fideicomisos, ¿sí? Las sociedades de personas, ¿sí? Todos los sujetos que están entre la ley del artículo 53 de la ley. Bueno, ahora lo que quiero explicar, voy a tratar de ser lo más sencilla posible, porque en mi opinión el ajuste por inflación impositivo es mucho más sencillo que contable, y voy a tratar de explicarlo con ese sentido. Fernando, cualquier cosa me va a ayudar, ¿sí? Y ahí por ahí aclararle, yo por ahí en la clase también aclaramos que el que tenga por ahí la experiencia de lo que es el ajuste por inflación contable va a ser totalmente diferente a lo que es el impositivo. Y a veces nos pasa en la práctica que tenemos empresas donde tienen balance con un mega quebranto contable y el ajuste por inflación impositivo da ganancias. Bueno, eso tiene que ver, como decía Claudia, por el método de evaluación o la técnica de cómo se calcula el ajuste por inflación impositivo. Entonces, a veces el empresario dice, bueno, pero gané o perdí por justamente esta diferencia que se tiene en los métodos de cálculo. Muy bien. Ahora vamos a ver, es totalmente diferente al contable y tiene dos partes. Uno que se llama ajuste estático, que se agregó en la ley en el año 1978, fíjense, y otro que se llama ajuste dinámico, que se incorporó en la ley en el año 1985. ¿Sí? Tenemos dos partes para conformar el total del ajuste por inflación impositivo. El ajuste por inflación impositivo se hace en dos partes. Primero vamos a hacer lo que se llama la parte del ajuste por inflación estático, ¿sí? La primera parte del ajuste por inflación impositivo. Ajuste por inflación estático. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el activo computable al inicio. ¿Cuál es el activo computable? El que dice la ley en el artículo 106, ¿sí? Inciso A. Y luego tengo que restarle el pasivo computable, que ¿cuál es? El pasivo que dice la ley en el inciso B del artículo 106, ¿sí? Ese va a ser el activo y el pasivo al inicio del ejercicio, ¿sí?
Y va a terminar siendo, si nosotros examinamos todos los activos y pasivos que debemos computar según lo que nos indica la ley, van a terminar siendo, yo acá lo simplifiqué, el activo va a terminar siendo los rubros monetarios más los bienes de cambio en general, ¿sí? Y el pasivo van a ser los rubros monetarios, ¿sí? Activo menos pasivo monetario al inicio, ¿sí? Me da el patrimonio neto computable al inicio, monetario. Esto lo actualizo de punta a punta, ¿no? Si eran 100 pesos y lo actualizo de punta a punta, ¿qué significa? Si cierra en diciembre, para calcular el coeficiente tomo el índice de diciembre de 2022 sobre el índice de diciembre de 2021, ¿sí? Sí, yo al inicio tenía 100 pesos y actualizándolo me quedan 180 pesos, ¿sí? Quiere decir que hubo un 80% de inflación, ¿sí? La diferencia, el ajuste por inflación estático son estos 80 pesos. Estos 100 pesos de patrimonio actualizado al cierre me da 180. Le resto el patrimonio sin actualizar, ¿sí? Y eso me va a dar el ajuste por inflación estático, que en este ejemplo que les estoy poniendo da 80 pesos de diferencia, ¿sí? 100, 180, que es el importe actualizado, así hipotético que dijimos, menos 100, que es el importe sin actualizar, el ajuste por inflación estático nos dio 80 pesos, ¿sí? Ahora fíjense ustedes lo que busca este mecanismo de ajuste, es mucho más directo, porque este mecanismo dice, si yo tenía 100 pesos al inicio, y hubo una inflación de 80%, yo al cierre tendría que tener 180 pesos. Como no tengo 180 pesos, sigo teniendo 100. Yo perdí 80, ¿sí? Fíjense, ustedes saben que contablemente se actualizan las cuentas de resultado y se actualizan los rubros que son no monetarios. Bueno, esto es al revés. Acá va a lo que me genera, en realidad, la pérdida por el poder, por la variación del poder adquisitivo por la moneda, se genera por los rubros monetarios, en realidad. Después vamos a ver qué hacen los bienes de cambio ahí también, ¿sí? Tiene un origen, un motivo, por qué están ahí. Pero piensen en esto, ¿no? Realmente lo que está midiendo la ley es, si yo tenía 100 pesos, ¿sí? Al inicio, al cierre tendría que tener 180, porque si sigo teniendo los 100, ¿sí? Es lo que perdí por la inflación, ¿sí? La pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Pero esto tiene una crítica, que es que supone que todo el activo y el pasivo que estaban al inicio permanecen al cierre sin modificaciones, ¿no? Porque si yo tenía 100 al inicio y sigo teniendo 100 al cierre, puedo decir que perdí los 80 pesos. Pero si esos 100 salieron de la sociedad, ¿sí? No puedo saber si perdí o no perdí. Entonces, tiene una crítica este método, ¿no? Que es que el ajuste estático se basa en que el activo computable y el pasivo computables al inicio permanecen sin variación al cierre. Esto se vino a corregir en la ley después con el ajuste dinámico, que contempla algunos movimientos que se pudieron suceder en el ejercicio, pero son solamente los que están en el inciso D del artículo 106 de la ley, solamente esos, ¿sí? No se puede pensar a ver qué otro movimiento pudo haber habido. No, es más fácil en ese sentido, porque para calcular el ajuste por inflación impositivo, hacemos el estático tomando los bienes que nos marca la ley y las deudas que nos marca la ley, y luego actualizamos hasta el cierre, comparamos con el importe sin actualizar y ahí tenemos el estático, ¿sí? Y luego vamos a tener que considerar el ajuste dinámico, que nos toma en cuenta algunas modificaciones que se fueron sucediendo durante el ejercicio, ¿sí? No toma en cuenta todas, pero hay que tomar las que dice la ley, ¿sí? Es más fácil en ese sentido, no nos tenemos que poner a pensar a ver si hubo algo más, ¿sí?
Fíjense, acá lo que les mostraba es que si yo actualizo al cierre, el patrimonio neto computable me da 180 y el patrimonio al inicio era 100, el ajuste por inflación estático es la diferencia, los 80 pesos. Esto no se los dije, si el ajuste por inflación estático, si va a ser pérdida o ganancia, ¿no? Si el activo es mayor al pasivo, voy a tener una pérdida en el ajuste estático. Siempre es el patrimonio al inicio del ejercicio, ¿sí? Voy a tener una pérdida. Voy a tener una pérdida porque lo que me genera pérdida por inflación, pérdida por variación del poder adquisitivo de la moneda, son realmente los activos, ¿no? Monetarios. Y lo que me genera ganancia son los pasivos monetarios. Si el pasivo es mayor al activo, voy a tener una ganancia en el ajuste estático. Después le voy a tener que sumar los ajustes dinámicos para ver si el total del ajuste por inflación impositivo va a ser ganancia o pérdida. Pero esto tiene sentido, porque si yo tengo un pasivo monetario y hay inflación, ese pasivo monetario se va licuando por efectos de la inflación. Cada vez debo menos, en realidad, porque vale menos el dinero que me prestaron, digamos, y que yo tengo que devolver, ¿sí? Entonces, cuando hay pasivos por exposición en inflación, tengo una ganancia. Perdón, cuando hay pasivo monetario tengo una ganancia por inflación, y cuando hay activo monetario tengo una pérdida por inflación. Acá que me dice que cuando yo calculo el estático, si el activo va a ser mayor al pasivo, me va a dar pérdida el estático. Y si el pasivo es mayor al activo, me va a dar ganancia el estático. ¿Sí? Luego viene el ajuste dinámico a corregir esto que yo les decía, que es esta presunción que hace el ajuste estático de que el activo y el pasivo al inicio permanecen sin variación al cierre. Bueno, el ajuste dinámico lo que hace es contemplar ciertas modificaciones sufridas por el activo y el pasivo computable durante el ejercicio, ¿sí? Y se van a actualizar en el ajuste estático, estos movimientos se van a actualizar desde el mes en el que se producen hasta el cierre del ejercicio que se liquida, ¿sí? Y puede ser de ganancia o de pérdida, ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, yo les decía, una vez que tengo determinado el estático, le sumo o le resto los dinámicos, ¿sí? Todo en papeles de trabajo. El ajuste por inflación impositivo que determino se va a computar un 100% en el ejercicio que se liquida, ¿sí? Desde los cierres 31 de diciembre de 2021, que yo les decía, en adelante, ¿sí? Si el total del ajuste por inflación impositivo es pérdida, va a ir a columna 1, y si el total del ajuste por inflación impositivo es ganancia, va a ir a columna 2. Hasta acá, de lo que vimos, ¿quieren preguntar algo? Porque ahora nos vamos a meter en cómo es el ajuste estático realmente y el dinámico, ¿sí? Vamos a ir haciendo un poco más de detalle. Profe, no me terminó de quedar clara la reglita anterior, que si el activo computable era mayor al pasivo computable, hay un ajuste, hay una pérdida. ¿Por qué? Porque lo que te genera pérdida por inflación es el activo. O sea, si vos tenés pesos, rubros monetarios, eso es lo que te genera pérdida por inflación, porque lo que se desvaloriza es la moneda. Y es lo que vos tenés, eso te genera pérdida. En cambio, si vos debés en pesos, y la moneda se desvaloriza, ganás, porque lo que tenés que pagar cada vez vale menos. ¿Se entiende un poquito más? O sea, si yo tengo 100 pesos y hubo inflación, tener esos mismos 100 pesos al cierre, perdí, porque valen menos. Sí, ¿Sí? perfecto. Entonces, lo mismo vale para los créditos, lo mismo vale por eso, para todos los activos monetarios, digamos, ¿no? Algunos pueden estar protegidos en algún modo, porque si ese activo es moneda extranjera, por ejemplo, o es un crédito que tiene algún tipo de actualización, está protegido frente a la inflación, pero estos sujetos tienen que declarar, los sujetos que de tercera categoría tienen que declarar como ganancia las actualizaciones y tienen que declarar como ganancia la diferencia de cambio.
Por otro lado, calculan cuánto es la pérdida por inflación y entonces le va a quedar como ganancia solamente, o como pérdida, solamente la diferencia real respecto de la inflación, Micaela. Por ejemplo, si yo tenía moneda extranjera valuada en 100 pesos al inicio, ¿sí? Y al cierre tengo la misma moneda extranjera valuada en 210 pesos, por decirte algo, ¿sí? Ahí el sujeto tuvo que reconocer una diferencia de cambio, que en realidad no es una diferencia de cambio, una diferencia de cotización porque no vendió la moneda, tuvo que revaluar el patrimonio al cierre de esa moneda extranjera y de 100 pesos pasó a 210. Tuvo que declarar una diferencia de cambio de ganancia de 110. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Si además una inflación del 80%, esos 100 pesos se le permite actualizar al cierre, tendría que tener 180, si compara con los 100 que tenía, le da que perdió 80, ¿sí? En realidad, como hubo inflación, ¿sí? Me permite contemplar en ese rubro monetario que por inflación perdí 80, ¿sí? Y por diferencia de cotización de la moneda gané 110, ¿sí? 110 menos 80, ¿sí? Son 30, ¿sí? 30 es en definitiva lo que va a reconocer como ganancia, porque por un lado va a tener como ganancia los 110 por la variación de la cotización. Pero por otro lado, por algo subió el dólar, en parte por la inflación, en parte por el valor que tiene la demanda de ese bien en el mercado cambiario, ¿sí? Entonces, por un lado, subió y ganamos 110. Por otro lado, por inflación perdimos 80. ¿Cuánto realmente voy a reconocer como ganancia siendo sujeto de empresa? 30. Porque por un lado en el ajuste por inflación impositivo voy a reconocer una pérdida de 80, ¿sí? Y por otro lado, en las diferencias de cambio de la tenencia voy a reconocer una ganancia de 110. Yo te estoy juntando las dos para que veas que en total está declarando una ganancia de 30, que es, en este ejemplo, cuánto subió el dólar por encima de la inflación. Solamente termina pagando impuesto a las ganancias por esa diferencia de cambio que hay por sobre la inflación. Para hacerlo nosotros en los ejercicios es mucho más fácil, porque directamente revaluamos y decimos 110 de ganancia por un lado y después 80 de pérdida por otro. Pero yo lo que te quiero mostrar es que si tomamos en conjunto todo lo que hicimos, realmente está tributando impuesto a las ganancias solamente por 30, que es lo que subió el dólar por encima de la inflación, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bien. Entonces, no sé si querés decir algo, Fer. Bien. Seguimos. Entonces, para determinar cuál es el ajuste por inflación estático, la ley usa el método que se llama de sustracción. ¿Por qué? Porque te dice, vos partís del activo contable o del activo impositivo, te dice. Uno dice, ¿cómo del contable? Sí, del contable, porque lo que te hace es restar los rubros que no van. Te dice, empezá a restar los bienes de uso, los inmuebles, los intangibles, determinados créditos en particular que no van, ¿no? Y te vas a quedar con un activo computable. Y ese activo computable que te quedó es el contable, siempre al inicio del ejercicio, ¿sí? Siempre al inicio del ejercicio que se liquida. Ese que te quedó es el computable. Ese que te quedó lo tenés que evaluar según la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? El activo computable que te quedó a los fines del ajuste estático, ese, por más que lo hayas tomado el balance en contable, después lo tenés que evaluar según la ley de impuesto a las ganancias para incluirlo a los efectos del ajuste estático, ¿sí? Entonces tomamos el total del activo contable, le restamos todo lo que no va y lo que nos quedó, que va a ser caja, bancos, créditos por ventas,
títulos públicos, todos esos bienes que nos quedaron dentro del activo al inicio van a tener que estar evaluados según la ley de impuesto a las ganancias, incluyendo los bienes de cambio, porque van a ver que cuando la ley dice del total del activo hay que restar todo esto, no resta los bienes de cambio. Con lo cual los bienes de cambio tienen que estar ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo también de por qué tienen que estar. Pero estos que nos quedan, los activos monetarios y los bienes de cambio, hay que evaluarlos conforme la ley. Ustedes ya vieron cómo se evalúan los bienes de cambio. ¿Cómo se evalúan los activos monetarios y los pasivos monetarios? Eso lo dicen los artículos 107 y 108 de la ley. Está en el título de ajuste por inflación impositivo. Estos artículos, los 107 y 108 de la ley, son los artículos que les dicen, los que yo les decía tan alegremente, que las diferencias, que la moneda extranjera genera resultado por tenencia, que los títulos públicos generan resultado por tenencia, que las monedas digitales generan resultado por tenencia, porque ahí les dice que hay que evaluarlas a la cotización al cierre siempre, ¿no? En cada ejercicio lo tengo que ir evaluando la cotización al cierre. Recuerden que acá yo tomo el activo al inicio, o sea que va a ser la cotización al cierre del ejercicio anterior. Yo voy a tener cuál es mi activo y mi pasivo monetario al inicio, evaluado según la ley de impuesto a las ganancias, seguramente en mis papeles de trabajo de mi declaración jurada del periodo fiscal anterior, porque tuve que hacer todas estas evaluaciones, tuve que evaluar los bienes de cambio, las existencias finales, tuve que evaluar todos estos rubros monetarios para ver si había resultado por tenencia o no, con lo cual lo voy a tener a los efectos del ejercicio siguiente poder hacer el ajuste estático. ¿Sí? El pasivo monetario, vos querías decir algo, Fer, decí. No, que tengan en cuenta eso, que el ajuste estático vamos a calcular si estamos cerrando un cierre 31 de diciembre de 2022 con el balance 31 de diciembre 2021, porque es el activo, como dice Claudia, al inicio. ¿Sí? Y la segunda cuestión, para que tengan presente, que a veces suelen confundirse, lo que se ajusta, como decía Claudia, son los títulos públicos. Los títulos públicos llevan la cotización al cierre, pero no lo va a hacer en el caso de las acciones. ¿Sí? Entonces, títulos públicos va a quedar valuado a valor de cotización, pero en el caso de las acciones va a quedar valuado un valor histórico. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después en la práctica. Bueno, ¿qué era lo que te iba a decir? A ver, 107 y 108 de la ley, gracias, esto me lo había perdido, lo fuiste contestando vos, muy bien, gracias, Fer. Bueno, entonces el pasivo, ahí no, la ley usa un método distinto, no dice tomen el pasivo contable y réstenle lo que no van, sino que dice los efectos del pasivo se pueden computar, las deudas y provisiones, ¿sí? Que sean computables a los efectos de la ley, y básicamente son activos y pasivos monetarios, ¿sí? Valuados también según la ley de impuesto a las ganancias, según estos artículos 107 y 108 de la ley. Bien. Acá les puse un resumen de lo que sería el ajuste estático, ¿no? ¿Qué me quedaría dentro del activo computable al inicio? Caja de bancos, incluyendo moneda extranjera, que ahí le di el ejemplo antes que me había preguntado Micaela. Los créditos que sean computables, porque algunos no lo son, hay que leer lo que dice la ley y las otras filminas que yo les hago más detalladas. Las inversiones en títulos públicos, plazos fijos, bienes de cambio, entre otros. Y de acá tenemos deudas como pasivo y provisiones admitidas según la ley de impuesto a las ganancias, utilidades que se percibieran por adelantado, eso es un pasivo también, y honorarios a directores deducidos. ¿Sí? En el ejercicio, esto sería en el ejercicio anterior, ¿no? Porque es un pasivo al cierre del ejercicio anterior, o sea, es el activo y el pasivo siempre es al inicio del que se liquida, ¿sí? Bien.
Entonces, estos tienen que estar evaluados según las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias, fundamentalmente lo que son los bienes de cambio, y las especiales que están en estos artículos 107 y 108 de este título sexto de la Ley de Ajuste por Inflación, que lo que toma en general es valores cercanos al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Bien. Y esto se actualiza de punta a punta. Entonces dijimos, el coeficiente se saca haciendo diciembre sobre diciembre, si el cierre es diciembre, ¿no? Fíjense que acá yo les puse activo computable al inicio menos pasivo computable al inicio por el índice de precios al consumidor del mes de cierre del ejercicio sobre el índice de precios al consumidor del mes de cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Yo ahí lo actualizo, ese patrimonio neto computable al inicio, lo comparo contra el patrimonio neto computable al inicio sin actualizar, y ese es el ajuste estático. Y luego tengo que hacer el dinámico, ¿no? El dinámico puede ser ganancia o pérdida. Vamos a empezar con las ganancias, ¿sí? Son los que dicen la ley solamente. Por eso ahí en el último punto les puse, entre otros previstos expresamente en la ley. Acá dice que los retiros efectuados en el ejercicio por el titular, dueño o socios, ¿sí? Aquí no estarían los accionistas. Habla de otros casos que se podrían dar como disposiciones de fondos a favor de terceros, pero nosotros todavía no lo vimos, entonces no quiero mezclar ahora un concepto que todavía no vimos. Ahora después vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, supongamos que un socio de supongamos que un dueño de la unipersonal retira dinero. Luego la ley va a aclarar en este punto que se trata de situaciones distintas a las que pudieran darse entre partes independientes, ¿sí? Lo que la ley está apuntando aquí es a generar una ganancia cuando se baja el activo monetario porque sale en forma definitiva dinero de la empresa, ¿sí? Eso es lo que busca el legislador cuando te dice cuando hay retiro de los dueños o de los socios, hay retiros, genera un ajuste dinámico positivo. ¿Desde cuándo? Desde el mes de retiro hasta el cierre se ajusta por inflación eso, ¿sí? ¿Y por qué es una ganancia? Porque se baja el activo monetario, ¿sí? Bajo un activo que me genera pérdida por inflación, por eso es una ganancia, ¿sí? Fíjense que con ese mismo sentido, cuando se distribuyen dividendos, ¿sí? Ya sea reales o presuntos, la ley no habla de los presuntos, nosotros no lo vimos, pero dejamos en el foro para que vayan pensando, ¿sí? Sobre esos temas. Cuando se distribuyen dividendos, esos dividendos salen en forma definitiva de la sociedad. Entonces, se genera un ajuste dinámico positivo, una ganancia, porque se baja un rubro monetario, ¿sí? Si se reduce el capital, lo mismo, hay que pagarle a los accionistas si se reduce el capital. Lo mismo, baja el activo monetario, ¿sí? Es una ganancia. Desde el mes en que ocurre la reducción hasta el cierre. Y aquí, fíjense que también se contempla que si se adquieren durante el ejercicio bienes que son no computables, como podría ser un bien de uso, ¿sí? A los efectos del ajuste estático son no computables, como podría ser un bien de uso, y se mantiene ese bien al cierre, ahí también genera un ajuste positivo. ¿Por qué? Porque cambié un activo monetario, ¿sí? Por un activo no monetario, ¿sí? O sea, de alguna manera, sí tengo un ajuste positivo porque surge o se incorpora un activo no monetario, ¿sí? Bien, ese activo no monetario está generando un ajuste dinámico positivo. También puede darse el caso de que sean ajustes negativos, ¿no?
que generen pérdida. Por ejemplo, si se reciben aportes y aumentos de capital, ¿no? Ahí ingresan activos monetarios a la empresa, por ende se está generando un ajuste dinámico negativo desde el momento de los aportes hasta el cierre del ejercicio, ¿sí? Y también, si vendo bienes no amortizables, excepto títulos y bienes de cambio, ¿sí? Por ejemplo, un bien no amortizable podría ser no quiero decir un terreno porque los inmuebles están tratados en otro punto aquí, ¿sí? Podría ser una obra de arte que tengo colgada en el estudio en una persona jurídica, por ejemplo, ¿sí? Un bien que no sea amortizable, porque la obra de arte como que no pierde su valor por el uso en el tiempo. Si lo vendo, estoy sacando un bien que no pierde su valor y está ingresando dinero que sí pierde su valor. Entonces se reconoce una pérdida en el dinámico. Recuerden que en el dinámico, ya sea para ganancia o pérdida, tienen que ser solamente los casos que dice la ley. Tengo que ir a fijarme, hacer un tipo checklist y ver si se dan alguna de las situaciones que dice la ley. Nada más. ¿Cómo se actualizan estos ajustes dinámicos? Índice de precios al consumidor de cierre sobre índice de precios del mes en el que se produjo la operación, del mes durante el ejercicio en el que se produjo la operación. Porque todos estos ajustes dinámicos, recuerden que fueron previstos por el legislador para ver qué sucedió durante el ejercicio, si hubo variaciones en ese activo y pasivo monetario durante el ejercicio, ¿sí? Todos estos ejemplos que yo le di son ejemplos en cada uno de los puntos. Puede haber otro, ¿sí? Ejemplo, pero yo utilicé algunos a los fines didácticos, ¿sí? Recuerden que solamente esos están enumerados en forma taxativa, los ajustes dinámicos. Solamente son aquellos que están previstos en la ley. ¿Bien? Entonces, el importe de esta operación actualizada menos el importe sin actualizar es lo que me da el ajuste dinámico. Igual que antes hicimos con los 100 y los 180, ¿sí? 180 menos 100 era el ajuste, lo mismo aquí. Actualizamos y cuando comparamos con el importe sin actualizar, eso es el ajuste dinámico. La sumatoria del ajuste estático y los ajustes dinámicos es el ajuste por inflación impositivo que se computa en un 100% en el ejercicio cerrado a partir del 31 de diciembre de 2021 en adelante, ¿sí? Ya se computa el 100%. Quizás tenga que computar un sexto que arrastre de ejercicios anteriores. Son muy importantes las normas de los artículos 107 y 108 que les dicen cómo evaluar estos bienes, ¿sí? Estos bienes que o estos pasivos, ¿sí? Que son computables a los efectos del ajuste por inflación estático. Entonces te dice que si tenés depósitos, créditos y deudas en moneda extranjera, la tenés que evaluar a cotización al cierre. Esto lo tengo que ir haciendo todos los ejercicios porque voy a ir reconociendo la diferencia de cambio. Pero recuerden que también son activos computables al inicio en el ajuste por inflación estático, entonces se va a compensar en cierta medida esta diferencia de cambio va a terminar, o de cotización, va a terminar siendo la diferencia de cotización en términos reales, ¿no? Sabemos que es a los efectos impositivos, no estamos hablando en forma precisa contablemente, ¿no? Porque esto es según lo que nos marca la ley de impuesto a las ganancias. Fíjense que me dice que si hay deudas o créditos en moneda nacional, tienen que incluir los intereses y las actualizaciones legales pactadas o fijadas judicialmente que se hayan devengado al cierre del ejercicio, de cada ejercicio, ¿no? Sabemos que estos sujetos que están comprendidos en el título de ajuste por inflación no les aplican dos exenciones, que son las del inciso H del artículo 26, que son las de los intereses de depósitos, de plazos fijos, de títulos públicos, ¿sí? No les aplican estas exenciones, tampoco le aplica la del inciso T del artículo 26, que son las de
cuáles son las actualizaciones, ¿sí? Y las diferencias de cambio. Estas exenciones no les aplican a estos sujetos. O sea, que tienen por un lado resultado grabado, pero por otro lado reconocen la inflación. Van a terminar declarando en cierta medida los intereses en términos reales, ¿sí? O sea, netos del efecto de la inflación. Por lo menos desde el punto de vista impositivo. Bien, acá me dice que los títulos, bonos y demás valores, excluidas las acciones, lo que decía Fernando, excluidos los fondos comunes de inversión, excluidos las cuotas y participaciones sociales y los certificados de fideicomiso, los títulos públicos, bonos y demás valores, si cotizan van a la cotización al cierre, lo mismo con las monedas digitales. Los que no cotizan, bueno, van al costo incrementado con los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hayan devengado. Esto ya lo habíamos mencionado antes. Un alumno me preguntó el año pasado, y me parece súper importante, ¿qué hago con el resto de los bienes? ¿Profesora, los revalúo? No, no. Los bienes de uso no los revalúo al cierre, los intangibles no los revalúo al cierre, los fondos comunes no los revalúo al cierre, las acciones no las revalúo. Solamente voy a revaluar los que figuran en el 107 y en el 108 y además los bienes de cambio, ¿sí? Los demás no los revalúo, ¿sí? Pero recuerden que está contemplada la inflación para estos también, para esos bienes, para los bienes de uso, porque por lo menos si se adquirieron a partir del 1 de enero de 2018, ¿no? De los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Porque en esos casos voy a poder deducir la amortización actualizada y si los vendo voy a poder computar el costo actualizado, ¿sí? Bien. Bienes de cambio. Recordemos que los bienes de cambio se evalúan, según lo que vieron, del artículo 56 al 60 de la ley. Me falta un poquito, me faltan 2 firminas, pero es importante lo que tenemos que decir, ¿sí? Acá pensemos un ejemplo. Lo mismo que vimos para el dólar, es más, voy a usar los mismos números que les di antes del ejemplo a Micaela. Pensemos que tenemos hacienda de invernada al inicio por 100 pesos. Que al cierre, la misma hacienda hay que evaluarla, ¿se acuerdan cómo evalúan los invernadores? ¿Sí? A precio de venta menos los gastos de venta, ¿sí? Bien, al cierre hay que evaluarlo a 210 pesos. Al inicio tenían 100, la misma hacienda hay que evaluarla a 210 pesos, ¿sí? Fíjense que si fuera lo único que yo tengo, si esto fuera lo único que yo tengo, yo en mi ecuación de costo, fuera lo único que yo tengo de bienes de cambio, tengo 100 más 0 de compras menos 210 de existencia final. Esto me va a dar un costo negativo de 110. Este costo negativo de 110, no sé si se llega a ver. Bien, este costo negativo de 110, sí, okay. Gracias. Te vi que me hiciste así con la cabeza, por eso, gracias. Es una ganancia, ¿sí? Si un costo da negativo, es una ganancia, porque de por sí el costo es un resultado negativo, ¿sí? Si un resultado negativo, a su vez, me da negativo, esto es una ganancia. ¿Qué es lo que tuve? Un resultado por tenencia, porque no vendí, ¿sí? Pero por otro lado, ¿sí? Si estos 100 estaban en el activo computable al inicio del ajuste por inflación, y yo lo actualizo por 1,8, supongan que hubo un 80% de inflación, y al cierre lo tengo en 180, yo cuando vea cuánto hubo de pérdida por este bien de cambio, hubieron 80 pesos de pérdida. Entonces tengo, por un lado, 110 pesos de ganancia, y por otro lado, dentro del APORI impositivo, tengo una pérdida de 80 pesos. O sea, en la parte de la ecuación del costo tengo una ganancia de 110. Y en la parte de
de ajuste por inflación impositivo tengo una pérdida de 80. Fíjense que teniendo en cuenta ambos números, la empresa solamente termina pagando sobre 30 pesos de ganancia, que es lo que aumentó el bien de cambio, 210, por sobre la inflación. Si hubiera seguido la inflación tendría que valer 180, pero vale 210. Ese precio relativo del bien de cambio aumentó 30 pesos más que lo que aumentó la inflación. Y sobre ese importe es sobre el que termina tributando la empresa. ¿Sí? Después me quedan esto que mejor voy a decir este primero. Recuerden que no se aplican las exenciones, ya dijimos, hay que imputar como ganancia las actualizaciones, las diferencias de cambio, los resultados por la variación del tipo de cambio de la moneda extranjera. Hay que mirar bien lo que dicen los artículos 107 y 108. Y voy por último a esto. ¿Qué pasa cuando vendo un bien de uso? Bueno, nosotros dijimos que para el ajuste estático, los bienes de uso no son computables. Pero, ¿qué dice la ley? La ley dice que si los vendo en el ejercicio que se liquida, no tengo que restar esos bienes de uso del activo a los efectos del ajuste por inflación impositivo. ¿Qué significa? Que los tengo que considerar como computables, en ese caso, cuando se venden. ¿Y esto por qué? Porque se coordina, armoniza con la forma de determinar el costo impositivo cuando lo vendo. ¿Sí? En este sentido. Cuando lo vendo, ahí lo dice recordar, en el artículo 62 de la ley, que es uno de los de costo computable que nosotros le mandamos a leer, dice que cuando un sujeto que practica el ajuste por inflación impositivo vende un bien de uso, lo va a tener que actualizar hasta el cierre del ejercicio anterior solamente. ¿Sí? Entonces, supongamos este ejemplo, ¿no? Supongan este ejemplo. Una empresa cierra todos los años el ejercicio el 31 de diciembre. Y vende en diciembre del ejercicio que se liquida un bien de uso. ¿Sí? La norma, el artículo 62, cuando me dice cómo calculo el costo, y esto del 62 se replica en los otros artículos de costo computable, para inmuebles también es lo mismo, ¿sí? Me dice que para calcular el costo yo tengo que hacer precio de venta menos costo, pero actualizado hasta el cierre del ejercicio anterior, menos las amortizaciones acumuladas sobre ese costo actualizado, ¿no? A ver, uno podría decir, pero es injusta la ley porque no me está dejando actualizar el costo hasta diciembre. Yo lo vendí en el último mes del ejercicio, me perdí la inflación de todo un año. No, no es injusto. ¿Por qué? Porque lo que me dice es ese bien, a ese costo actualizado al cierre del ejercicio anterior, lo tomás en el activo al inicio, ¿sí? Lo tomás en el activo al inicio del ajuste estático y lo ajustás de punta a punta. Quiere decir que esa actualización que te faltó para determinar el resultado por la venta está dentro del ajuste por inflación impositivo. Se compensa de esa manera, ¿sí? Y es lo mismo, esto en el último mes lo puse para que gráficamente se vea cómo se compensa de punta a punta toda la actualización que no hizo cuando lo vendió en el último mes del ejercicio. Pero funciona igual si lo vendiera en el primer mes del ejercicio. ¿Por qué? Porque si lo vendiera en el primer mes del ejercicio, me dejan tomar el costo al cierre del ejercicio anterior nada más. Pero yo debería generar un ajuste dinámico positivo que no está previsto en la ley. Yo debería generar un ajuste negativo, pérdida, por salir un bien no monetario, y entrar un activo monetario, ¿sí? Debería generarlo, ¿sí?
de inicio, desde el primer mes del ejercicio hasta el cierre. Entonces, para evitar hacer esos ajustes estáticos y dinámicos, es que directamente, perdón, para evitar hacer esos ajustes dinámicos, directamente el costo se determina cuando yo vendo haciendo precio de venta menos costo actualizado al cierre del ejercicio anterior. Y ese costo actualizado hasta el cierre del ejercicio anterior se va a actualizar hasta el cierre del ejercicio que se liquida dentro del ajuste estático, dentro del activo para el ajuste estático, ¿sí? Y eso compensa que yo no haya actualizado el costo y cualquier otro ajuste dinámico que debería realizar por esto de que sale un bien protegido frente a la inflación y entra un bien no protegido. Yo tendría que hacer, en el ejemplo segundo que yo les dije, si lo vendo el primer mes del ejercicio, digo, bueno, pero entró dinero y lo tuve durante todo el año, entonces tendría que hacer un ajuste desde enero hasta diciembre, por eso por ese bien de uso que se vendió, salió en enero un bien no monetario, ¿no? Pero esto no es así. Directamente, ¿cómo trabaja la ley entonces con los bienes de uso? Son no computables en el ajuste estático, excepto que se vendan en el ejercicio que se liquida. Ahí van al costo que tenían al cierre del ejercicio anterior, porque es el activo al inicio del ejercicio que se liquida, ¿sí? Y se actualizan de punta a punta dentro del estático. Y cuando yo calculo el resultado por la venta, hago precio de venta menos costo actualizado hasta el cierre del ejercicio anterior. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Creo que no me olvidé nada, no sé, Fer. No, tenemos todo. Después esto obviamente en la práctica vamos a ir viendo con los ejercicios y vamos a ir viendo la mecánica para ir haciendo ese checklist que decía Claudia del estático y del dinámico. Así que conceptualmente está bien. Bueno, vamos a ver entonces, no sé, recordatorios de ver lo que yo les decía, el ajuste, perdón, estoy enchufada. Recordatorio de ver la clase de principios constitucionales. Yo subí también un videíto de lo que le faltó dar a Omar de la evaluación de Hacienda, que eso siempre lo tomamos. Faltó una partecita, entonces lo subí. Bueno, les dijimos que vean salidas no documentadas y costo computable. Y después van a haber dos temas más, que son diferencia de cambio y venta de reemplazo, que entran tanto en la teoría como en la práctica. Igual recuerden que en este caso se toma primero el examen práctico, fundamentalmente para que lo puedan corregir, ¿no? Porque una vez tomamos como choice los prácticos y los alumnos no les gustó, preferían los ejercicios que venían practicando, entonces dijimos, bueno, entonces tenemos que tomarlo antes para poder dar tiempo a corregir. Así que va primero el práctico y después el teórico técnico. Tienen un tiempito más, pero hay que ir leyendo los fallos y demás, porque una pregunta de fallo siempre viene, una de costo computable, una de salidas no documentadas, ya ahí tienen 3. Y después, bueno, de los temas que fuimos viendo, ¿no? Ahora, si querés, Fer, ya cortamos la grabación y seguimos con los temas administrativos.